en extremo agradable escuchar la mejor que óptima exposición del profesor Moisés Troconi. Ya de él se dijo lo que a mí me correspondía haber dicho inicialmente. Su síntesis, su muy brevísima síntesis curricular. Es un distinguido profesor, un jurista consumado, tuvo un paso por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, donde realizó una labor realmente distinguida por abnegada. Y de él yo tengo una imagen extraordinaria, porque si cabe lo anecdótico, debo decir que en diciembre del 2000 me tocó sustituirlo a él como magistrado en la Sala Constitucional. En el mismo despacho, en el mismo espacio físico, me tocó estar con él para recibir el despacho que él generosamente me entregó, prellamada de él, de su despacho de Caracas aquí a Valencia, para que yo fuera a recibirlo. Eso que en otras situaciones a dos seres humanos de distancia, a nosotros nos acercó y hemos culminado con una amistad realmente fraternal. Una amistad extraordinaria que ha hecho en buena parte posible esta intervención de hoy, la cual yo le agradezco inefablemente. Creo que a continuación le toca intervenir al doctor Rafael Badel, pero antes yo quiero saludar y acusar la presencia del doctor Humberto Romero Musi, que es el actual presidente de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. Como siempre, un hombre inquieto por todo lo que signifique lo conexo con nuestra disciplina, está presente, cosa que la Universidad de Carabobo le agradece intensamente. Así que saludamos con gran alegría y con gran gratitud la presencia del doctor Humberto Romero Musi. Del doctor Rafael Badel hay que decir, un hombre sumamente conocido en nuestro ambiente, pero hay que decir, bueno, en lo formal, que es abogado y doctor en Derecho, egresado de la Universidad Católica de Andrés Bello, profesor de la Universidad, profesor titular en la Universidad Católica de Andrés Bello, escritor y de una cantidad de textos publicados y bien conocidos en nuestro medio ambiente nacional, pero también fuera. Él me refiere sus vínculos, y yo doy testimonio de los vínculos, los nexos de él con Carabobo. Él tiene más de 25 años asistiendo a jornadas, dictando charlas, conferencias aquí en Valencia, y ha sido incluso premiado y reconocido por la Junta Directiva del Colegio de Abogados con una de las órdenes que más preciadas por nosotros los abogados en Carabobo. De tal manera que yo, además de darle la bienvenida y desearle el mayor de los éxitos al doctor Badel en su conferencia, yo celebro con gratitud esta presencia de él en nuestro medio ambiente académico en favor del tratamiento de este tema que le tiene que interesar tanto, muchísimo, a toda la realidad nacional que nos circunda. Con ustedes el doctor Rafael Badel. Muchísimas gracias, doctor Pedro Rondón Haas. Saludo al vicerrector académico de la Universidad de Carabobo, a mis colegas, compañeros ponentes, el doctor Moisés Troconi y el doctor Iván Pérez Rueda. Y saludo también a todos los profesores y asistentes a este evento. Bueno, la intervención mía viene precedida de unos comentarios muy pertinentes y muy atinentes a lo que yo voy a exponer, porque me voy a referir a unas sentencias de la Sala Constitucional a las cuales cuando veamos los vicios de inconstitucionalidad que tienen, estamos ya acostumbrados, pero las sabias palabras del doctor Moisés Troconis acaban de poner las consideraciones iniciales que yo iba a formular al respecto. ¿Por qué? Porque la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por medio de la cual se admite la causa y declara de mero derecho una solicitud de omisión legislativa interpuesta 24 horas antes, obviamente que va a culminar con todos los vicios a los que se refiere el doctor Moisés Troconi, por cuanto fue desde su inicio absolutamente inconstitucional al haber sido
declarada de pleno derecho y ya lo veremos al haberse constituido en definitivo unas decisiones que es imposible que ocurran de esa manera. Esas decisiones en su conjunto, que de aquí en adelante me voy a referir como decisiones, son tres: la 68, la 69 y la 70. Y finalmente, a través de esas decisiones, la Sala Constitucional ratifica el desacato de la Asamblea Nacional y dispuso que por cuanto deben llamarse a elecciones este año, deben convocarse a elecciones, urge la necesidad de hacer la selección de los miembros del Consejo Nacional Electoral y en consecuencia procede a la designación y juramentación de los miembros del Consejo Nacional Electoral e incluso en la misma decisión, ejerciendo el control difuso de constitucionalidad muy particular, de carácter vinculante y con efectos erga omnes, desaplica varias disposiciones legales que ya luego veremos que el objetivo fue el de darle al Consejo Nacional Electoral la posibilidad que hiciera lo que en efecto hizo hace poco, la de eliminar el voto directo, universal y secreto de las comunidades indígenas y establecer un método contrario a la Constitución. Esas decisiones, repito, de la Sala Constitucional son totalmente inconstitucionales por muchísimas razones. En primer lugar, anulan la potestad constitucional de la Asamblea Nacional a través de la inconstitucional declaratoria de desacato en violación del artículo 136 y 137 de la Constitución. Eso viola el principio de separación de poderes y el principio de la legalidad. Violan el principio de separación de poderes porque usurpan las funciones propias y exclusivas de la Asamblea Nacional de designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral y otros integrantes subalternos del Consejo Nacional Electoral. Esto nunca ha podido ocurrir, ni siquiera por la declaratoria de un recurso de omisión legislativa, aun cuando lo hubieran sustanciado y decidido de conformidad con las normas establecidas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que no lo hicieron. Pero además usurpan las facultades legislativas de la Asamblea Nacional en la regulación de la materia electoral, que lo sabemos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156, numeral 32 y 187, numeral 1, son potestades exclusivas de la Asamblea Nacional. Además de esta violación del principio de separación de poderes, se viola el alcance de lo que es el control difuso de constitucionalidad. No puede, a través del control difuso de inconstitucionalidad, declararse con efectos erga omnes y definitivos la nulidad de determinadas normas. Y finalmente, se viola la naturaleza, el alcance de lo que es la omisión legislativa establecida en el artículo 336, numeral 7 de la Constitución y cuyo móvil o motivo o justificación está muy claro en la propia exposición de motivos. Voy a explicar rápidamente estas violaciones. Entonces, se viola el principio de separación de poderes porque la Sala Constitucional decide reiterar el erróneo e inconstitucional criterio de que la Asamblea Nacional continúa en desacato, sin explicar en qué fundamenta la figura del desacato creada por la propia Sala Constitucional, ya nos lo han explicado antes, y declara que la Asamblea Nacional no podía, en vista del desacato, ejercer sus competencias constitucionales. De manera que el supuesto desacato sanciona de forma irregular la eliminación del Parlamento de manera definitiva y le impide ejercer toda y cada una de sus competencias constitucionales de manera indefinida. La Sala Constitucional declaró que el desacato de la Asamblea Nacional se mantiene de forma ininterrumpida, razón por la cual todos sus actos y todas sus actuaciones emanadas de ese órgano y de cualquier otra persona jurídica o natural relacionada con el proceso de designación para ocupar los cargos de rectores son nulos de forma absoluta. Esta tesis de desacato, y eso es abominablemente inconstitucional, ha sido creada y utilizada obviamente con fines políticos a consecuencia de las elecciones parlamentarias del 2015. Pero socorrida en esa expresión desacato, en verdad la Sala Constitucional ha creado una sanción
contra la Asamblea Nacional, totalmente inconstitucional, indeterminada, indefinida e ilimitada en el tiempo. Obviamente que es una aberración jurídica, es un error grave, inexcusable, que tiene como fin la paralización del órgano que representa la soberanía popular y que tiene la función de legislar y realizar este tipo de designaciones, además de controlar la actividad de la administración pública. El desacato a la sentencia de amparo constitucional está contemplado en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Tiene naturaleza penal y así siempre lo había mantenido la jurisprudencia de todos los órdenes, e incluso la de la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Es un ilícito penal tipificado en la Ley Orgánica de Amparo. Pues bien, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dice que el desacato es un delito constitucional, pero no es que está tipificado en ninguna norma, sino por vía de jurisprudencia se crea de manera sobrevenida el desacato como un ilícito judicial constitucional. Ese ilícito judicial constitucional fue inventado por la Sala Constitucional en el año 2014, precisamente en un caso que tiene que ver con el estado Carabobo, en el caso del alcalde del municipio San Diego del estado de Carabobo y Salvatore Lucchese. Allí se inventa la tesis y se le da el carácter de delito constitucional a este desacato. Bueno, esta inconstitucional figura del desacato fue después admitida por otras sentencias en el año 2016 a propósito de la decisión de la Sala Electoral, y allí se ha seguido utilizando permanentemente con el objetivo de paralizar las funciones del órgano legislativo, pero obviamente desde el punto de vista jurídico en una violación evidente a lo que es el artículo 49 constitucional, a lo que es el principio de la taxatividad de las penas, conforme al cual ninguna persona podrá ser sancionada por actos o omisiones que no fueron previstos como delitos en las leyes preexistentes. No puede la Sala Constitucional, no puede el juez constitucional establecer una sanción, y mucho menos con estas características de indeterminación y generalización. Eso por lo que se refiere a la forma como se llevó, que justifica esta inconstitucionalidad. Pero además se usurpan competencias de la Asamblea Nacional para el nombramiento de los rectores del Consejo Nacional Electoral. El ejercicio de esta competencia para el nombramiento de los rectores del Consejo Nacional Electoral tiene unas características extremadamente importantes. El artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana establece que el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base, es el fundamento del Estado de Derecho. Y los regímenes constitucionales de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos tienen que respetar ese principio de la democracia representativa. Y esta se refuerza y se profundiza y se actualiza y se hace verdad a través de la participación. Bueno, en efecto, la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas al propio desarrollo de los elementos de la democracia. Por eso el constituyente y por eso la ley para la designación de estos funcionarios que tienen que ver con la democracia, porque un derecho es el derecho que tenemos a que hayan órganos imparciales, necesariamente dentro del procedimiento de designación de estos funcionarios se precisa de la participación. Sin la participación ciudadana, la democracia pierde su razón de ser, representatividad y legitimidad. Es por ello que el ejercicio de la participación ciudadana es el imperativo de cualquier orden político. Pues bien, la Sala Constitucional ha actuado para eliminar esa participación. En el ejercicio de un supuesto control constitucional de omisión legislativa, violó el derecho democrático de participación de todos los venezolanos en los asuntos políticos. Eso está consagrado de manera clara en los artículos 5, 6, 62, 63 y 70 de la Constitución y en los artículos 1 y 6 de la Carta Democrática Interamericana.
pero violó también el principio de separación de poderes, al designar los rectores, así como a los suplentes y a los demás integrantes de los órganos subalternos, en violación de facultades exclusivas de la Asamblea Nacional. Facultades exclusivas de la Asamblea Nacional regladas en la Constitución con una mayoría calificada, que en ningún caso puede ser suplida por el órgano judicial. El artículo 296 constitucional establece que los integrantes del CNE serán designados por la Asamblea Nacional con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes. Es claro que el órgano parlamentario, como máximo representante de la voluntad popular, es el único constitucionalmente encargado de designar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Estas designaciones, Consejo Nacional Electoral, Contraloría General de la República, miembros del Tribunal Supremo de Justicia, Fiscal General de la República, son actos de una importancia singular dentro de la organización del Estado y dentro del desenvolvimiento correcto del derecho a vivir en democracia. Estas elecciones son las denominadas elecciones de segundo grado, que no pueden, por suerte de un recurso de omisión legislativa, ser hechas por unos magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, violando las mayorías calificadas que requiere la Constitución y dejando por fuera el órgano que tiene la soberanía y la dignidad democrática. El único que puede trasladar dignidad y legitimación democrática a los miembros del CNE, del Consejo Nacional Electoral, es el órgano que lo tiene dentro del procedimiento establecido por la propia Constitución. De manera que estas elecciones, conocidas como elecciones de segundo grado, solo pueden ser hechas por el máximo cuerpo colegiado, electo directamente por el pueblo a través de una elección de primer grado. En ese órgano hay una diversidad política. En ese órgano debe cumplirse un procedimiento que, a través del examen de las credenciales con participación de los grupos de interés y a través de las distintas negociaciones entre todos los que estén representados allí, puede trasladar, repito, su dignidad democrática, su legitimación democrática a estos miembros a los que ella elige. Por eso el artículo 5 de la Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo intransferiblemente, quien la ejerce de la forma prevista en la Constitución. Esa es una de las maneras de ejercer este principio de soberanía. Y no puede la Sala Constitucional, por virtud o socorrida en un recurso por omisión legislativa, tomarse esa representación de la soberanía general que solo tiene la Asamblea Nacional. De manera que ahí hay una violación del principio democrático fundamental que no puede ser justificada, insisto, a través de las disposiciones, a través de la solución de un recurso de omisión legislativa. Además, el principio de participación se concreta en los artículos 295 y 296 de la Constitución, que regulan el comité de postulaciones electorales de los candidatos, la forma en que se integran este comité de postulación de los candidatos, la forma como está integrada el Consejo Nacional Electoral y la no vinculación con instituciones con finalidades políticas, y la forma como se elige al Consejo Nacional Electoral de la manera establecida en la Constitución es lo único que puede garantizar el cumplimiento de ese principio de la imparcialidad. De manera que se ha violado la esencia misma de la Constitución a través de la solución de este recurso de omisión legislativa. Pero además, las sentencias son inconstitucionales por cuanto a través de ella la Sala Constitucional pretende delegar en el Consejo Nacional Electoral las potestades legislativas que son también exclusivas de la Asamblea Nacional.
en el ánimo de seguir deslegalizando y bajándole la importancia a las funciones de la Asamblea Nacional, se delegan en el Consejo Nacional Electoral la posibilidad de dictar normas, se desaplican por control difuso una cantidad de normas y a través de la sentencia se le ordena al Consejo Nacional Electoral que proceda a asumir el desarrollo normativo, al desarrollo normativo pertinente. En primer lugar, habría que decir que obviamente no puede de ninguna manera delegarse, deslegalizarse las materias que son de competencia exclusiva de la Asamblea Nacional, tanto menos las que están directamente relacionadas con los principios de la democracia, como es el régimen electoral. Y así expresamente lo señala el artículo 156, numeral 32 de la Constitución, conforme al cual la regulación en materia de elecciones forma parte de la reserva legal. Solo por ley puede ser regulado. Además, a través de la decisión se utiliza el control difuso para desaplicar con efectos erga omnes estas disposiciones y violando obviamente también lo que es el control difuso de la constitucionalidad a que se refiere el artículo 334, que en una explicación muy clara no tiene efectos erga omnes y además no puede, no tiene efectos erga omnes y ni tiene efectos definitivos. El control difuso de la constitucionalidad es un mecanismo dirigido a desaplicar actos normativos de rango legal o sublegal que tienen efecto interparte y solamente tienen el denominado control incidental. La explicación más sencilla es que no afecta la ley y sus efectos son ex tu. De manera que, y esto ya es una reiterada conducta de la Sala Constitucional, para no cumplir el proceso de nulidad por inconstitucionalidad que supone la notificación de la Asamblea Nacional, por vía de control difuso realizan el control concentrado de constitucionalidad. Y además también violan lo que es el alcance de la acción de omisión legislativa que regula el artículo 336, numeral 7 de la Constitución. Se viola el sentido y el alcance de la omisión legislativa por cuanto no se limitó la Sala Constitucional a declarar la existencia o no de la omisión por parte del órgano parlamentario, que es el objeto de este control de constitucionalidad, sino que en exceso de esas facultades procede a suplir directamente la omisión, usurpando las funciones de la Asamblea Nacional. Siempre es inconstitucional usurpar las funciones de la Asamblea Nacional, pero es más grave aún cuando se usurpan para atacar el corazón mismo del Estado de Derecho, el principio de la democracia, como ha ocurrido en este caso. Lo que tendríamos que ratificar es que es muy claro que la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa es una modalidad de control de la constitucionalidad por medio de la cual se demanda la inconstitucionalidad del órgano que por un tiempo indeterminado o indefinido ha dejado de dictar una ley constitucionalmente obligado para ella o realizar una actuación constitucionalmente realizado para ello. Pero la respuesta a la omisión legislativa, siempre dentro del debido proceso, como ya se ha resaltado, y con la comparecencia del órgano legislativo, es la de ordenarle el cumplimiento de la conducta y en todo caso darle los lineamientos generales para el cumplimiento en la oportunidad más inmediata de la omisión inconstitucional. De manera que se viola la Constitución directamente y cuando con el recurso de omisión legislativa se sentencia más allá de lo que podía realizar. Y finalmente, por lo que se refiere al contenido y límite de la decisión del recurso de omisión legislativa, como dije antes, el límite de la decisión está en el propio medio de impugnación,
los jueces constitucionales llamados a corregir la omisión de los órganos legislativos no están llamados a acabar con el principio de la soberanía popular, con el principio de la participación ciudadana, con el principio de las competencias legislativas del órgano legislativo, ni que la consecuencia de la omisión legislativa sea la destrucción del principio de la democracia y el principio de la reserva legal, como ha ocurrido en este caso. De manera que el asunto allí es de una gravedad extraordinaria, porque la sumatoria de inconstitucionalidades en este caso ha sido, pues, extraordinaria. Siempre fundamentado en aquella pieza previa que se colocó en el camino, que es la de considerar un ilícito constitucional la figura del desacato del órgano, el presunto desacato del órgano legislativo. Hay otras 3 sentencias que sorprenden también, que son las 71, 72 y 77, de unas semanas después a las que ya me he referido. Concretamente, el 15 de junio comenzó la saga de estas 3 sentencias, que en concreto tuvieron por finalidad, en consonancia con lo que ya había pasado, que era haber destruido el Consejo Nacional Electoral por lo que se refiere al nombramiento de sus funcionarios, a la deslegalización de la materia electoral. Estas 3 sentencias, esta saga de las 3 sentencias, tienen por finalidad suspender la dirección nacional de 3 partidos políticos, nombrar una mesa directiva ad hoc para llevar el proceso de reestructuración de esos partidos, suspender de manera provisional los actos de expulsión o exclusión partidista. Estas decisiones, en primer lugar, hay que decir, son cautelares, pero cautelares, como ya lo adelantó el profesor Moisés Trocconi, con efectos definitivos, y como ya lo vamos a decir más adelante. Estas decisiones también respondieron a solicitudes de amparo constitucional que eran incompetentes, interpuestas en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y a los efectos de vencer el vicio de incompetencia, la Sala Constitucional les cambia la denominación o la naturaleza, y la Sala Constitucional, de manera sobrevenida, califica estas acciones de amparo constitucional, a las cuales ella no tenía competencia, sino era la sala electoral, y toma la competencia diciendo que son en verdad acciones de intereses colectivos o difusos, que de conformidad con el artículo 25, numeral 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, le da la competencia a la sala para conocerla. Ya veremos que no son manifestación de esta acción de intereses colectivos o difusos, donde una de las principales características es la indeterminación de los afectados. Aquí todos los afectados tenían nombre, apellido, cédula de identidad y estaban perfectamente identificados. Pero bueno, la Sala Constitucional, en estas decisiones por medio de la cual interviene a estos 3 partidos políticos, viola en una seguidilla con lo que había ocurrido antes, el derecho constitucional de asociación con fines políticos, el derecho a la participación política, y violan los principios y valores democráticos de libertad, pluralismo político, establecidos en los artículos 2, 5, 6, 62, 64, 67 y 70 de la Constitución, y de nuevo viola los artículos 1, 3 y 6 de la Carta Democrática Interamericana. Viola también el alcance de la figura del amparo constitucional para la protección de los intereses colectivos o difusos, ya lo dije, justifica su decisión en este medio de impugnación que no fue el que se introdujo ni era el que correspondía, solo para justificar su competencia, y obviamente viola el debido proceso cuando decide en asuntos cuya competencia le corresponden exclusivamente a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. De manera
que la violación fundamental de esto, las otras dos son del proceso, pero la fundamental es específicamente la violación del derecho de asociación con fines políticos, el derecho a la participación y el derecho a los principios y valores democráticos de libertad y el pluralismo político. Se viola todo el bloque de la constitucionalidad en lo que se refiere a los valores democráticos y se viola el bloque de la convencionalidad precisamente también de esos valores democráticos que han sido llevados a esos organismos supranacionales y que al ser derechos humanos se colocan por encima de la Constitución. No voy a referirme a todos los artículos de la Constitución, pero el artículo 2 define al Estado venezolano como democrático y regido por los valores fundamentales de la democracia y el pluralismo político. El artículo 3 establece como fin esencial del Estado el ejercicio democrático de la voluntad popular. El artículo 5, la soberanía popular. El 6, el de Estado democrático, participativo, electivo, descentralizado y alternativo. Y luego de esos artículos que son principios fundamentales comienzan a ser desarrollados en detalle en otras disposiciones constitucionales, con claridad el 62, el 64 y el 67 y el 70 establecen todo este sistema político que se concreta en la participación política y en el medio de lo que están obviamente el régimen de los partidos políticos, con nombre y apellido denominado en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. El régimen plural de los partidos y organizaciones políticas es un régimen esencial para la democracia. Bueno, toda esta cantidad de valores fundamentales, fíjense que no me refiero a normas constitucionales, que lo son, pero más allá de ser normas constitucionales, muchas y variadas, son principios fundamentales del Estado democrático de derecho. Bueno, estas disposiciones que tienen todas el propósito de asegurar la participación de los afiliados militantes en los partidos políticos, que luego se concreta en el voto, que se concreta en el derecho de elegir, en el derecho de ser elegido, etcétera, etcétera, fueron todas eliminadas a través de una decisión cautelar por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien desconoció la organización de los partidos políticos de 3 de ellos a través del nombramiento de sus juntas directivas, designó a los presidentes de esos partidos políticos, delegó las facultades de completar el nombramiento de otros funcionarios, les atribuyó a las juntas directivas competencias para designar autoridades regionales, municipales y locales, todo esto con prescindencia total y absoluta del derecho de participación de la militancia política de esos partidos. De manera que a través de esta sentencia se anuló la participación efectiva de la ciudadanía en estos asuntos. En la elección que deben hacerse en elecciones directas, universales y secretas, sino que se van actualizando a través de muchísimos detalles que analiza la Constitución, y uno de ellos, de los más importantes, es el régimen jurídico de los partidos políticos por donde la participación ciudadana se encausa. De manera que se reducen todos los espacios democráticos al desconocer el régimen interno de organización y funcionamiento de los partidos políticos. Ya lo dije antes, la Sala Constitucional, como hace el estudiante que se copia en un examen en la universidad, como hace el que modifica algo para poder cumplir su propósito de manera sobrevenida, tildó las acciones que eran acciones autónomas de amparo constitucional, para las cuales la Sala Constitucional era incompetente, en acciones de intereses colectivos o difusos, para atribuirse la competencia que le da el artículo 25, numeral 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Pero eso no convierte esas acciones interpuestas por personas concretas, identificadas, plenamente identificadas,
no solo ellos mismos, sino las sentencias se refieren a las personas y los ponen en los cargos de los partidos políticos, no convierte ese cambio sobrevenido de la acción de amparo constitucional en general a una acción de amparo para la protección de intereses colectivos o difusos. Esto trae como consecuencia, obviamente, el vicio de incompetencia, un vicio de incompetencia en el cual incurre la propia Sala Constitucional y que sabemos incurre en ese vicio de incompetencia para manejar políticamente el tema. En este caso, estas lesiones constitucionales se han podido producir precisamente por haberse tomado, por estar subsumida en las competencias de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Y obviamente, además de que se viola el amparo constitucional y su naturaleza jurídica, se viola también el artículo 49 de la Constitución cuando se ignoró las atribuciones o el régimen de competencias establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y en el artículo 27, numeral tercero, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. De manera que con este conjunto de decisiones, todas de naturaleza política, se logra violar el principio fundamental de la democracia. Y para terminar, una violación que es también evidentemente grosera e inaceptable, es que lo que es una sentencia que se tilda de carácter cautelar, dictada inaudita altera parte en un procedimiento en el que a las 24 horas se dictaron estas decisiones, son decisiones cautelares con efectos definitivos. Son medidas cautelares que no están limitadas a prevenir la posibilidad de que no se lleve a cabo la sentencia definitiva. No tienen el carácter de instrumentalidad que se predica de las medidas cautelares. Tienen el carácter de definitivo por cuanto se hicieron las designaciones de los miembros de esos partidos políticos, se les dio la competencia para que designaran al resto de los partidos políticos y se puso en el manejo de esos partidos políticos precisamente para las próximas elecciones recién convocadas. Las sentencias entonces incurren de forma aún más agravada en la misma conducta que se denunció como violatoria de los derechos constitucionales. La violación del derecho constitucional de las bases para la designación de las autoridades. Y para solucionar el problema de esa violación que se acusaba, pues la Sala Constitucional, sin oír las bases, por supuesto, procedió a designar de manera cautelar, pero ciertamente con efectos definitivos, a las autoridades de esos partidos políticos. De manera que se acentúa una vez más la actuación inconstitucional de la Sala Constitucional y la violación de fundamentales principios del ordenamiento jurídico constitucional. Muchísimas gracias y reitero la complacencia de estar en este evento auspiciado por la Universidad de Carabobo.